Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra cosmovisión. Rasu mama Carolina Cotacachi. Mama Rasu o Carolina Cotacachi tiene collares dorados. Su rostro es resplandeciente, tiene tupulina, una bayeta blanca envuelta en el cuerpo y faja de colores. Tiene el pelo blanco y muy largo. Mi mamita Dominga se encontró con Mama Rasu. ¿Dónde has estado, mamá? Aquí, pues aquí vivo, hijita Dominguita. Así Mama Rasu hablaba con mucho cariño. Mama Rasu dijo: me voy donde mi marido Imbabura a ver a mis hijos que están allá. Se fueron por las quebradas y sobre el bosque. Mama Rasu se desapareció hacia el Imbacocha. En aquel tiempo se conversaba con la Pachamama, con el agua, con el viento, y cuando iba a llover, ella avisaba. Imantag tenemos Warmi Rasu o Mama Cotacachi como referente cosmovisivo. Para la cultura Imantag, el trabajo agrícola es guiado por la Madre Luna o Quillamama y la Madre Naturaleza. La fecundidad de la tierra depende de las fases lunares. Madre Tierra y Mama Quilla son símbolos femeninos. Los hombres observan el cielo para saber cuándo es propicio sembrar. En el cuarto creciente y en el cuarto menguante se siembra. El culto a la luna es un culto antiguo que realizaban las culturas precolombinas de Imantag en el Cuicocha o Cuichicocha, lugar sagrado, ritos que hacían los sacerdotes y las sacerdotisas al sol y a la luna. La veneración al sol es la fiesta del Inti Raymi, celebrando la energía del sol que da vida a todos los seres vivos. Las personas reciben la energía del sol y de la Pachamama y la devuelven bailando intensamente. Se celebra haciendo comida y chicha de jora para recibir a los bailadores que van llegando de casa en casa para entregar su mejor baile. El día principal de la fiesta es el Hatun Punya San Pedro. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Imantag, kaymikan ñukanchipaq runa yuyay. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Así es nuestra cosmovisión.